Universidad Nacional de Loja, Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación, Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología, Asignatura de Gestión Educativa. Estudiantes: Jessica Paola Caraguay Jaén, Elfer Eugenio Tandazo Tandazo, Marisley Alexandra Vélez Camacho y Paulina Alexandra Yaguana Cañar. Docente encargada de la asignatura: Licenciada María del Carmen Paladines. Ciclo 7. Periodo académico marzo-agosto 2024. En este video hablaremos acerca de la prevención y erradicación de la violencia en las instituciones educativas. ¿Sabes qué es violencia? Esto es violencia. Oye, déjame, no me golpees. Es importante definir qué es la violencia. La violencia escolar es cualquier acción u omisión que provoque un daño físico, psicológico, sexual, patrimonial, económico o social dentro y fuera de los establecimientos educativos, que atenten contra los derechos de la comunidad. Es decir, esta violencia se puede dar entre docentes, entre un docente y un estudiante, entre el personal administrativo o entre los personales que se encuentran en dicho entorno educativo. Tipos de violencia escolar. Violencia física. Es el tipo de violencia más habitual. Hace referencia a aquellas agresiones físicas directas como golpear, empujar, patear, dar puñetazos o cualquier otra acción que suponga causar daño físico a otra persona. Cabe recalcar que este tipo de violencia se puede dar entre estudiantes o docente-estudiante. También existe la violencia verbal. Implica el uso de palabras ofensivas, insultos, burlas, amenazas o comentarios humillantes para dañar emocionalmente a alguien. Esta puede ser tanto cara a cara como a través de redes sociales, que últimamente se están volviendo tendencia. Otro tipo de violencia escolar es la violencia social o relacional. Consiste en excluir, ignorar, aislar o difamar a alguien. Esto puede tener un impacto emocional significativo en la víctima, ya que le hace sentir que no cuenta con el apoyo social de ningún tipo. Otro tipo de violencia que actualmente se está dando mucho en las instituciones educativas es la violencia cibernética o ciberbullying. Tiene lugar en el mundo digital y se refiere al acoso o maltrato repetitivo a través de redes sociales, mensajes de texto u otros medios online, como por ejemplo el siguiente caso. Niña, túmbale. Jaja, voy a tomar una foto para hacerle un meme. Vamos, Paulina, ya le hacemos un meme. Otro tipo de violencia es la violencia psicológica. Se trata de manipular emocionalmente a la víctima, generándole miedo, inseguridad o ansiedad. Este tipo de violencia suele contener chantaje emocional, difamación y manipulación mental. Otro tipo de violencia que se da en las instituciones educativas comúnmente es la violencia sexual, la cual incluye tocamientos inapropiados, acoso sexual, comentarios sexuales ofensivos o cualquier otra forma de agresión sexual no consentida. El otro tipo de violencia es la violencia racial o por discriminación. Se refiere a la agresión basada en el origen étnico, religión, raza, nacionalidad o cualquier otra característica relacionada de la víctima. El otro tipo de violencia que se da en las instituciones educativas, que actualmente es muy tendencia, es la violencia de género. Este tipo de violencia ocurre cuando una persona es objeto de acoso debido a su género o identidad de género, como por ejemplo el siguiente caso. Elfer, quiero ver contigo. Dime, Llévame contigo a jugar fútbol. ¿Para qué si luego te caes en la cancha y estás llorando? El juego es solo para hombres, no para mujeres débiles. Chao. El último tipo de violencia del que se va a hablar en este video, pero no menos importante, es la violencia por orientación sexual. Se produce cuando alguien es acosado o maltratado debido a su orientación sexual.
Continuación abordaremos acerca de la siguiente interrogante: ¿cómo se puede prevenir la violencia? La prevención de la violencia es la piedra angular para construir sociedades seguras y saludables. ¿Cómo? Fomentando desde la educación temprana valores y conciencia sobre el respeto, empatía y la resolución pacífica de conflictos, hasta la implementación de políticas que aborden las causas subyacentes de la violencia, ya que cada paso de prevención es un paso al futuro más pacífico y equitativo. A raíz de ello, es importante implementar estrategias que favorezcan en la intervención de la violencia, como la educación y sensibilización, que es donde se promueve la educación en valores de respeto, tolerancia y empatía desde edades tempranas, tanto en el entorno familiar como en el sistema educativo. Apoyo a las víctimas. Brindar acceso a servicios de apoyo y protección para las personas que han sido víctimas de violencia, incluyendo refugios seguros, asesoramiento psicológico y ayuda legal. Promover la igualdad de género. Esto con importancia de trabajar para eliminar las desigualdades de género y a su vez promover relaciones basadas en el respeto mutuo y la equidad de género. La intervención comunitaria, donde se desarrollen programas comunitarios que fomenten la participación activa de los ciudadanos en la prevención de la violencia, creando redes de apoyo y promoviendo la cohesión social. La participación juvenil, involucrar a los jóvenes en programas y actividades que promuevan la prevención de la violencia, brindándoles oportunidades para expresarse y contribuir a su comunidad, así también como el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, donde se pueda promover la enseñanza de habilidades para la resolución pacífica de conflictos, el manejo de emociones y la comunicación asertiva. A su vez, la sensibilización en medios de comunicación, donde se fomente la representación responsable y respetuosa de las relaciones interpersonales en los medios, así como promover campañas de concienciación sobre la prevención de violencia. Así también las políticas públicas efectivas, donde se implementan las leyes y políticas que se aborden la violencia en todas sus formas, así como asignar recursos adecuados para su aplicación y por ende su seguimiento. Estas estrategias son parte de un enfoque integral que busca abordar las causas subyacentes de la violencia y a su vez promover entornos seguros y saludables para todos. Además, la prevención de la violencia no solo protege a individuos y comunidades, sino que también contribuye a la construcción de sociedades más justas, equitativas y por ende pacíficas. La importancia de prevenir la violencia. Según la OMS, establece que es de suma importancia por varias razones fundamentales que la violencia tiene un impacto devastador en las personas, las familias y las comunidades, causando sufrimiento, trauma y pérdida. La prevención de la violencia contribuye a la protección de los derechos humanos y al bienestar en general. Asimismo, prevenir la violencia es esencial para promover un entorno seguro y saludable para el desarrollo de niños y jóvenes, permitiéndoles crecer en ambientes libres de miedo y de violencia. Es por ello que prevenir la violencia por varias razones es primordial a nivel mundial, respalda la OMS, debido a sus impactos significativos en la salud pública, en los derechos humanos, en el desarrollo sostenible y en la promoción de paz y estabilidad. Así también se hace mención en cuanto a la LOI, puesto que dentro de ella, en el parágrafo 2, se habla sobre la cultura de paz y no violencia para la prevención y erradicación de la violencia en el contexto educativo. En este caso, se menciona el artículo 64.5, donde se destaca la prevención de la violencia en el contexto educativo. En este caso, el Estado garantizará el desarrollo transversal del enfoque de desarrollos humanos y de género en la construcción de los currículos nacionales, para poder definir la Estrategia Nacional de Educación Integral de la Sexualidad.
Además, es importante que se incorporen lineamientos que garanticen el diseño de acciones, instrumentos y mecanismos dirigidos a la disminución de riesgo de ocurrencia de casos de violencia dentro de la comunidad educativa. Para ello, es importante que se dé la capacitación, formación y sensibilización de docentes, estudiantes y padres de familia. Además, que se efectúe la inclusión de mecanismos de prevención dentro de los códigos de convivencia para desarrollar una cultura de protección y autoprotección de los miembros de la comunidad educativa y fortalecer las capacidades institucionales, entre otros. Por otro lado, se hace mención al artículo 64.7, donde se habla sobre el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo. En este caso, la Autoridad Educativa Nacional, junto con entes de la justicia, serán los responsables de elaborar, implementar y evaluar el Plan Nacional para poder erradicar la violencia dentro del contexto educativo. Además, es importante que se realicen estrategias, programas, proyectos, acciones y mecanismos, los cuales sean concretos para poder prevenir, detectar y atender toda forma de violencia que surge dentro del contexto educativo. Es importante también el poder identificar los grupos sociales que se encuentran en riesgo y poder formular sistemas o mecanismos de prevención y atención a la violencia escolar, esto mediante el uso de recursos cognitivos, emocionales y sociales. Y finalmente, poder evaluar y medir los resultados de las intervenciones que han sido realizadas por las diferentes autoridades. Universidad Nacional de Loja.